Dios le bendiga, hermano. Amén, mis hermanos. A mí me ha tocado la exposición de la expansión. ¿Qué es Expiación. ¿Qué es expiación? Expiación era que cuando uno cometía un pecado, tenía que ir al sacerdote, ¿no? Coger un animal, le ponían las manos en la cabeza y así le pasaba el pecado, ¿no? Entonces ya ahí era perdonada. Y él tenía que tener un becerro y ese becerro sacrificarlo. Ya, pero a mí me tocó expiación del pecado por hierro. ¿Qué significa hierro? Es error, es un pecado de error, de descuido, de equivocación. Ese es el pecado que a mí aquí está, mire, pecado de hierro significa error, descuido, desidia, equivocación e ignorancia. Eso quiere decir por hierro. O sea, la gente cometía, no era, o sea, yo lo entiendo así, usted me corrige, no era un pecado grave, ¿no? A veces uno peca por ignorancia, ¿verdad? Pero igual tenía que haber un sacrificio por la paga de ese pecado. Y todos los sacrificios se hacían a través de la sangre. Miren lo que dice la Biblia en Levítico 4:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, hablar a los hijos de Israel y dice, cuando alguna persona pecare por hierro alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no ha de hacer, e hiciere alguna de ellas. Si el sacerdote unido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. O sea, siempre tenía que haber un sacrificio, y en este caso del sacrificio de sangre. Asimismo, lo que nos está hablando aquí es que Dios vino a pagar por nosotros ese pecado, porque Él era inocente. Nosotros éramos los que hemos pecado. Entonces, Él vino a dar su sangre por nosotros. Eso es lo que habla el pecado de expiación, ¿no? Y dice, entera de la salvación que Dios hizo para los pecadores por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa, utilizando generalmente, sin embargo, la palabra tiene un significado específico que las escrituras literalmente significa un encubrimiento en una palabra en el Antiguo Testamento. O sea, por eso cuando se traía el becerro se estaba encubriendo el pecado. ¿Sí? Y aquí puse este dibujo cuando está el becerro que está haciendo el sacrificio. Aquí está el sacerdote y aquí están cuando están cogiendo al animalito para llevarlo y el sacerdote está poniendo la mano sobre la cabeza del animalito. Sí. Yo lo que lo he entendido yo, ¿no? En mi propia palabra, que Dios siempre está haciendo expiación por nosotros, pero Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados, porque si nosotros no lo confesamos, no alcanzaremos perdón. Así que Él nos ama tanto y Él vino a dar su vida por nosotros para salvarnos y tener vida eterna. El tema es prueba de la resurrección de Cristo. Aquí, como ustedes ven, tenemos la tumba vacía. La podemos encontrar en Mateo 28, del 1 al 10, como también en Marcos 16, del 1 al 8, y Lucas del 24 al 9, donde pueden ver que el sepulcro está sin el cuerpo de Jesús, y después de la crucifixión que interpreta el tiempo sobre la muerte de una nueva esperanza y nueva vida. También encontramos otra prueba más sobre la piedra que está movida, y que aparece un ángel ante María Magdalena y María, en la cual ellas van a ver porque quieren, me imagino yo, quieren cambiar el vendaje de nuestro amado Jesús cuando fue llevado, y el ángel le dice que a quién va a buscar al crucificado cuando ya Jesús ya no está, cuando Jesús les había dicho que al tercer día él iba a resucitar. También tenemos la aparición ante los discípulos, que dice
que aparecen en carne y hueso con los de la crucifixión, no fueron simples visiones, sino que de los evangelios que describen a Jesús. Esto, por tanto, hay muchas otras pruebas, pero puse 3 de ellas en las cuales son más importantes, donde nuestro amado Jesús dijo que después de la crucifixión al tercer día Él iba a volver. Me tocó el tema, porque es un rescate o es una redención. No, Angie. Y vamos a empezar para que rescate y redención son conceptos relacionados en la Biblia, pero no son exactamente lo mismo. Aunque a veces se refieren a la acción de Dios de salvar su pueblo, hay algunas diferencias entre las dos palabras. Y vamos a entrar rápido, porque el tiempo no es también. Así. Rescate significa liberar o salvar a algo de una situación de peligro o cautiverio. Según la Biblia, el rescate se refiere a la acción de salvar o liberar a alguien. Esto implica un precio. El rescate llegó a la humanidad a través de Cristo. Y tenemos un ejemplo en la Biblia que está en Mateo 20:28, dice lo siguiente: así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, o sea, por la humanidad. Aquí podemos ver algo muy poderoso. Jesús se describe como el que vino a rescatar a toda la humanidad del pecado y de la muerte. Él pagó el precio por la humanidad, con su vida para salvarnos. Hay otro ejemplo en 1 Timoteo 12, que se dio a su vida por todos, un testimonio dado a su debido tiempo. Otro versículo que enseña la importancia del sacrificio de consciente de la cruz de Calvario, dando su vida por rescate a todos los hombres. Redención, ¿qué significa redención? Salvación y recuperación. Según la Biblia, redención se refiere a la acción de Dios para restaurar la relación entre Él y la humanidad, que se perdió, y todos sabemos eso, que se perdió en el huerto de Edén. Amén. Y Él vino a recuperar lo que un día se había perdido. Ejemplo, Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Salmo 107 también dice: díganlo los redimidos del Señor, a quienes han redimido de la mano del adversario, o sea, Satanás, que Dios lo reprende en esta noche. Amén. Estos versos nos enseñan que el Dios que usted y yo le servimos tiene toda la capacidad y tiene toda la voluntad de redimirnos y liberarnos de cualquier situación que usted y yo estemos pasando en general. Solo Él tiene la autoridad, a Dios se ha dado la gloria. Y por último, ¿qué es redención? ¿Es rescate o redención? Mi perspectiva personal son las dos cosas. Rescate, porque Él vino a dar su vida para rescatarnos a todos, y redención, porque Él siempre estuvo interesado en devolvernos lo que un día se perdió. En otras palabras, Él vino a recuperar lo que un día se perdió. Anoche me tocó el tema de la teoría gubernamental, que dice que el pensamiento principal de esta teoría es que Dios hizo de Cristo un ejemplo en sus sufrimientos a fin de mostrarle el nombre de su sagrado por el pecado. El gobierno de Dios dice en el mundo el gobierno de Dios en el mundo necesitaba que Él mostrara su ira contra el pecado. Solo así podría mantener el respeto por su ley. En medida en que la humanidad se da cuenta de la actitud de Dios hacia el pecado, esta misma es movida al arrepentimiento, que es lo necesario para la salvación. Y esta teoría tiene unas principales preguntas que se hacen, ¿no? Que es ¿por qué entonces fue necesaria la encarnación? Y dice que la encarnación es necesaria en el cristianismo porque Dios se hizo hombre en Jesús para salvar a la humanidad de sus pecados, reconciliarnos con Él y permitirnos experimentar su amor y su gloria. Otra pregunta que se hace es ¿y por qué el que sufre debe ser una persona inocente? Dice que por el resultado de nuestro pecado personal, los inocentes sufren por el pecado de otros, sea por negligencia, por abusos, etc. ¿Ya? Y nuestros pecados siempre van a afectar a las personas que nos rodean, a las personas que más queremos. ¿Ya? Y la última que dice, ¿por qué no podía ser manifestada la ira de Dios contra cualquier pecador en vez de su unigénito Hijo? Porque dice que no se manifestó la ira de Dios directamente sobre cada uno como pecador, porque Dios, motivado por su amor, buscaba salvar al mundo. Amén.
A mí me tocó sobre la importancia de la resurrección de Cristo. Ya, mi santo. Vemos en Mateo 28:5, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Dice que la importancia, dice, si Cristo no hubiera resucitado, su muerte habría sido en vano, bueno, tal vez hubiera sido un mártir más por la fe de los cristianos y esto se le recordaría como historia o filosofía. Mas Dios con su infinito amor mandó a su único hijo a morir, no, a vivir y a morir y fue el único hombre en la historia que resucitó, el cual al tercer día, perdón, estoy medio nerviosa. Tranquila, tranquilita nomás. Respira y continúa. Hombre en la historia que resucitó, el cual venció la muerte al tercer día y está a la diestra de Dios Padre. Su resurrección fue importante para la humanidad, para salvarnos del pecado y de la muerte. A ver, a mí me tocó sobre lo que es vicario, amén, la muerte de Cristo que fue vicaria. La palabra vicaria, como ya no tenía las manos, significa sustituto, ¿verdad? Tomar el lugar de otra persona y realizar el acto privado de la persona. Eso significa ser sustituto. Jesús fue sustituto, ¿verdad? Al tomar aquella cruz, al morir por nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados, ¿verdad? Y los asumió. Siendo justo e injusto, justo e inocente, él sufrió por cada uno de nuestros pecados, por cada una de las cosas que nos comemos. Y como 3 puntos, el primero es que él tomó nuestro pecado y asumió su culpa, asumió nuestra culpa, perdón. En segundo lugar, él es ilegal que un juez, ¿verdad?, pague la misma pena que hay juez. Pero como Cristo es el verdadero Dios, ¿verdad?, él tenía derecho de pagar nuestra pena, porque él tiene el poder. Y en tercer lugar, solo podría ser considerado inmoral si lo hubieran obligado. Pero como no fue obligado, fue voluntariamente, ¿verdad?, porque lo hizo por amor, no tiene ninguna intención. Entonces, entendemos que la importancia de lo que él hizo, ¿verdad?, tomar nuestro lugar. Es lo que debemos recordar siempre, que el sacrificio que él hizo por nosotros no fue en vano. Él tomó lo que nosotros merecíamos. En cambio, él no lo merecía, pero porque nos ama tanto, lo ha hecho. En los tiempos de antes, como mencionaba el hermano, el hermano que ya me dijo mi posición, que antes, ¿verdad?, que para propiciación de pecados, ¿verdad?, sacrificaban a los animalitos, ¿verdad?, para poder ser perdonados. Pero en cambio ya no, como Cristo ya sustituyó aquello, entonces ahora sí nosotros podemos tener perdón por lo que nosotros cometemos. Mi tema es provisiones que han sido hechas por la muerte de Cristo. Al estudiar de la vida de Cristo nos dominamos por las muchas obras maravillosas realizadas por él. Al dar de comer a las multitudes, también convertir el agua en vino, sanar a los enfermos, hacer caminar a los paralíticos, también hacer hablar a los mudos y hacer ver a los ciegos. Eran evidencias que señalaban que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, su trabajo no ha terminado por las poderosas hazañas hechas a su vida. Las grandes verdades que predicó por ser un gozo y una bendición a la gente en su día, su principal propósito fue venir a la tierra para dar la salvación o de para salvar a las almas eternas de los hombres. Las provisiones hechas a la muerte de Cristo son la bendición y beneficios de los creyentes reciben como resultado de su sacrificio redentor, como la salvación, el perdón de los pecados, la justificación y la reconciliación con Dios. Estas provisiones se hicieron eternas y absolutas gracias al pago completo del pago completo de la deuda de pecado, como le indica la palabra consumado es.
y liberan el amor y poder de Dios para salvar a la humanidad de la ira divina según lo revelan las escrituras. También hay provisiones claves de la muerte de Cristo, como el perdón del pecado y la redención, el perdón del pecado y la reconciliación, la liberación de la ira de Dios, paz con Dios y también la redención y salvación. También hay un versículo que leí que decía en San Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Gracias. Mi tema es el verdadero significado de la muerte de Cristo. A fin de tomar la completa situación de lo que fue logrado a través de la muerte de Jesucristo, hubo un número de diferentes palabras de utilizado y significa completamente extendido el pecado del hombre tan grande y la santidad de Dios tan pura que ello debía ser, solo requería un sublime logro por parte de nuestro Señor por medio de su muerte, el sacrificio enteramente, toda necesidad del pecado relacionada con él. Con el pecado, capacitándonos para disfrutar una comunión eterna con Dios. Y tenemos consideraciones la muerte de Cristo como es revelada en 5 palabras distintas. El perdón, el sacrificio, el amor, la justicia y la victoria. Él fue crucificado en la cruz del Calvario, fue lanzado, fue herido, su sangre como derramada por causa de nosotros, fue crucificado nuestro Señor. Mi tema es la importancia de la muerte de Cristo. La importancia de la muerte de Cristo reside en que fue un sacrificio para la redención de los pecados de la humanidad. De los pecados de la humanidad, la reconciliación con Dios y la salvación. A través de ella se hizo posible el perdón de los pecados, la liberación de la condena de muerte y la vida eterna para quienes creen en Dios. La muerte en la cruz es vista como la entrega total de Dios, mostrando un amor profundo y sacrificado por la humanidad. En cuanto a las religiones, el cristianismo es diferente a toda otra religión, en el sentido de que se asigna la muerte del pecador. Toda otra religión basa su demanda en la grandeza de la vida y la enseñanza de aquellos que la fundaron, mientras que el Evangelio de Jesucristo está centrado alrededor de la persona de Jesucristo incluyendo especialmente su muerte en el Calvario. Todos los temas son muy hermosos, con mucho sentido, muy invaluable para cada uno de vosotros. Por muy pequeño, como yo les dije al principio, por muy pequeño que usted tenga su tema, que lo desarrolle, es tan importante. Ya venimos hablando semanas atrás de estos temas y hoy han sido plasmados por cada uno de ustedes, ¿no? Me gozo de ver ese desarrollo que tienen, esa alegría de salir acá, aunque con un poquito de temor, pero se esfuerzan, ¿no?